Marcos capítulo 2, versos 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe, inclino su rostro y oremos a nuestro Dios para que nos dé entendimiento de su palabra. Padre bendito, soberano Rey del cielo, tú que estás excelso, digno y majestuoso en tu trono, ese eres tú nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Todos los demás dioses son falsos, todos aquellos ídolos que se tratan de levantar frente a nuestra atención son imágenes falsas del verdadero Dios que eres solamente tú. Padre, y por eso es que te agradecemos, porque tú nos llamaste a nosotros con tu misericordia, con tu bondad. Un día apareciste en nuestras vidas y nos llamaste a ser tus hijos. No porque lo mereciéramos, ni siquiera en primera instancia porque nosotros lo buscáramos, sino porque tú así lo quisiste. Por el puro afecto de tu voluntad, derramaste tu misericordia sobre nosotros, tu compasión, tu bondad, y nos trajiste hacia ti, nos acercaste hacia ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros te queremos agradecer, Padre, porque reconocemos que todo proviene de ti, de que tú diste vida a nuestro espíritu que se encontraba muerto, que tú abriste nuestros oídos que estaban embotados, que estaban tapados, y pudimos oír tu llamado, pudimos ver la verdad de tu palabra y acudimos a ese llamado que tú nos hiciste. Todo esto por ti y para ti. Padre, muchas gracias te damos. Y te queremos rogar esta mañana que tú dirijas nuestro entendimiento hacia tu palabra. Mi Dios, que podamos leer estos textos, que podamos reflexionar en ellos, que podamos ser confrontados con tu verdad, que podamos ser animados con tu verdad, mi Dios. Gracias por tu palabra, que es todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija, pon sabiduría y entendimiento espiritual en nosotros para poder comprender lo que tu palabra verdaderamente nos dice. Permite que yo como pastor pueda exponer tu palabra con libertad, con sinceridad y con claridad. Mi Dios, que sea realmente lo que tu palabra dice. Quita todo aquello que es ajeno y solamente dirige mis labios a glorificar tu santo nombre por intermedio de tu palabra. Mi Dios, muchas gracias te damos. Gracias de corazón te damos, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Un paradigma, amados hermanos, es un concepto que es necesario que comprendamos. Un paradigma es una palabra empleada para referirse a un modelo, a un patrón, o a un ideal o a un estándar, una regla muchas veces. Es un modelo que se establece como el mejor para que los demás puedan imitar lo que precisamente quieren llegar a ser parecido a este paradigma o a este modelo. Podemos decir a muchos. Hoy, por ejemplo, a la hora de hablar de paradigmas, si hablamos en el fútbol y nos referimos, por ejemplo, al talento, a la habilidad, a la magia, a la rapidez, a la alegría, evidentemente se nos viene a la mente la imagen de Ronaldinho Gaucho, ¿cierto? Ese es el paradigma del fútbol. Está pasando por enfermedad. Es el paradigma del fútbol bonito. Ronaldinho Gaucho. También, por ejemplo, si hablamos de una democracia, hoy por hoy el paradigma, el modelo, el estándar sería Suecia. Y también, por ejemplo, lo vemos en el básquetbol. Si hoy hablamos de básquetbol, ¿quién es el mayor proponente de básquetbol? Todos van a decir
ineludiblemente que LeBron James sería efectivamente el paradigma, el ícono, el ideal del basquetbolista. Esta pandemia, Ahora, no es soberano y tienes el control de todo. el tema de los paradigmas, tiene una característica, y es que estos son rotos. Habitualmente son rotos cuando aparece otra cosa, cuando aparece algo nuevo que de alguna manera deja obsoleto a lo antiguo. Por ejemplo, hoy día nosotros podemos decir que Ronaldinho es el ícono del fútbol brasileño, pero hace unos cuantos años atrás, por lo menos 30 años atrás, nadie paraba de hablar de Pelé. Lo mismo vemos, por ejemplo, con respecto al tema de Suecia como el modelo o como el paradigma, como el estándar de una democracia. Hace 40 años atrás lo era Estados Unidos, de Norteamérica. También, por ejemplo, en el tema del básquetbol, cuando hablamos de LeBron James hoy, pero en la antigüedad era Michael Jordan. Entonces, la característica de los paradigmas es que estos no son resistentes al cambio. Es decir, cambian o varían de alguna forma dependiendo de un nuevo proponente. Si alguien llega a ser el mejor en algo, ese vendría siendo ahora el paradigma nuevo, el ideal o el estándar. Y eso es lo que pasa. El problema es que tristemente muchas veces las personas no se adaptan a los cambios de paradigma, al cambio de estándar, al cambio de ideal. Y eso es, por ejemplo, lo que sucedió con una empresa muy conocida, Yahoo. No sé si les suena Yahoo. Hace 30 años atrás, 20, 30 años atrás, cuando uno hablaba de búsquedas en Internet, uno hablaba de Yahoo. Yahoo era el paradigma de la empresa tecnológica que daba servicios. También tenía un sistema de mensajería. ¿Quién no tuvo? Los más antiguos, llamémoslo así, en tema de la tecnología, habrán tenido quizá algún correo @Yahoo. Y es porque precisamente esta empresa, esta compañía era el icono, era el paradigma, era el ideal de la empresa electrónica que brindaba todos los servicios necesarios para ese tiempo. Pero ¿qué sucedió? Apareció en el mercado unos años después Google. Y Google rompió a Yahoo. ¿Por qué? Porque tristemente Yahoo no quiso cambiar su paradigma y exclusivamente se quedó ahí, se quedó en mensajería y en motor de búsqueda, pero no cambió el paradigma y tristemente hoy esa empresa no es ni siquiera la sombra de lo que fue en algún día. Apareció Google y no solo trajo un buscador y un servicio de mensajería, sino que también trajo mapas, trajo un traductor, trajo un reproductor de videos online, como es el caso de YouTube, que nosotros también nos vemos beneficiados con ello. También trajo sistemas operativos para los teléfonos, para los smartphones, como es el caso de Android, plataformas de videollamadas, etcétera, etcétera. Google no se quedó en el paradigma y avanzó mucho más allá. Eso es lo que sucede muchas veces con las personas. Se quedan, digamos, estancadas en ciertos paradigmas. Y eso precisamente genera pérdida a las personas. Aferrarse a un paradigma puede ser muy dañino, puede evitar avanzar y autoengañarse con respecto a algo. Y esto fue precisamente lo que le sucedió a los religiosos en la época de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que les pasó. No podríamos nosotros decir otra cosa. Ellos estaban acostumbrados a ciertas prácticas, a ciertos rituales, que más encima ni siquiera provenían de la escritura, ni siquiera provenían de lo que Dios le había hablado. Recordemos, Israel, Judá, era el pueblo de Dios. Y Dios le había hablado por medio de Moisés, le había dado su palabra, continuó el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, hablándole por intermedio de los profetas. Finalmente, el último libro dentro del orden de la Biblia hebrea serían los escritos, donde nos encontramos nosotros, por ejemplo, con textos como los Salmos, como Proverbios, donde Dios también les dio palabra de sabiduría para que ellos pudieran conocerle más y más. Pero ¿qué pasó? Los religiosos simplemente quisieron ellos establecer sus propios paradigmas, sus propias costumbres, sus propios rituales, y ellos no estaban dispuestos al cambio de ninguna forma. Ellos no esperaban. Ellos querían al Mesías. Ciertamente leían la Torá, leían los textos proféticos, pero lo que ellos no querían era un Mesías que no fuera conforme a los parámetros que ellos creían que debía cumplir el Mesías. Entonces, amados, eso es muy importante porque ellos se aferraron a este paradigma
y perdieron tristemente la promesa eterna que Dios le había dado desde el principio. La prédica de hoy tiene por nombre Cambio de Paradigma, y en esta vamos a ver dos aspectos o dos cambios de paradigma que hizo nuestro Señor Jesucristo con su venida en su tiempo, y que también de alguna manera u otra repercuten en nosotros el día de hoy. Vamos a estar hablando de dos paradigmas que cambió nuestro Señor Jesucristo con su venida. En primer lugar, el Señor cambia la aflicción en gozo. Ese es el primer paradigma que vemos en este texto. El Señor cambia la aflicción en gozo. Y en segundo lugar, el segundo paradigma que vemos que el Señor viene a cambiar, expresado en estos versos, es precisamente este. El Señor cambia lo viejo por lo nuevo. Eso es lo que vamos a estar viendo durante esta mañana. Primeramente, el Señor cambia la aflicción en gozo. Y en segundo lugar, el Señor cambia lo viejo por lo nuevo. Eso es lo que expresa estos versículos que vamos a estar analizando esta mañana. Por favor, acompáñeme al versículo 18. Vemos ahí cómo comienza esto. Comienza de esta forma: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Es de señalar que el pasaje o el contexto de este pasaje, la verdad es que no está tan claro. Si nosotros nos vamos a los textos paralelos, por ejemplo, en Lucas y en Mateo, vamos a ver que no está claro quiénes son precisamente los que se acercan a Jesús con esta pregunta. Si somos fieles al relato, podríamos nosotros decir que esto continuó con lo que sucedió, que nos saltamos en esta oportunidad porque ya lo habíamos visto en otra serie de sermones, y era el llamamiento de Leví. Entonces, si es así, si esta conversación se da en el contexto luego de la cena que ofreció Leví a sus invitados y de los cuales los fariseos y escribas estuvieron afuera mirando lo que sucedía dentro de esta casa, nosotros podríamos comprender que fueron justamente estos hombres, los escribas y los fariseos, los que le preguntaron al Señor Jesucristo por esta situación. Mateo entonces dice que los que le hicieron la pregunta fueron los discípulos de Juan. Eso es lo que dice de Mateo. Y Lucas señala que esto ocurrió enseguida de lo sucedido en casa de Leví, así que se asumiría que fueron los escribas y los fariseos. En este texto, en Marcos, nos encontramos nosotros con 5 controversias, 5 confrontaciones que el Señor Jesucristo recibe producto de sus actos. La primera fue cuando el Señor Jesús le perdona los pecados, ¿cierto?, a este hombre paralítico que los amigos llevaron delante del Señor Jesucristo. Y ahí la primera controversia fue la primera confrontación que le hicieron: ¿pero por qué tú haces esto? ¿Acaso te crees Dios? Porque solo Dios puede perdonar pecados. La segunda controversia es cuando el Señor está cenando en la casa de Mateo o Leví, y está cenando con pecadores, y la gente, los escribas y los fariseos dicen: ¿cómo este hombre se junta o cena con pecadores? Entonces esa es la segunda controversia, y esta sería la tercera controversia, donde lo increpan, le preguntan con respecto a la temática del ayuno, una práctica muy común en ese tiempo, pero que realmente no tiene mucha relación con lo que nosotros comprendemos hoy, con lo que se refiere al ayuno. Ahora, una cosa que cabe señalar es que los fariseos no tenían discípulos. Aquí el texto señala: y los discípulos de Juan y los de los fariseos. Ahora, eso es necesario un poco puntualizarlo. ¿Por qué? Porque los fariseos eran básicamente un partido político religioso, de manera que ellos no tenían discípulos. Ellos no eran como los escribas o como los maestros, sino que ellos simplemente eran, digamos, políticos religiosos, que eras tú digamos, partícipe de lo que ellos creían o no. No había, ¿eres fariseo o no eres fariseo? No había un término medio, no habían discípulos de los fariseos. De manera que muy probablemente se está refiriendo a los escribas, que eran fariseos a la vez, porque no todos los fariseos eran escribas, pero sí habían varios escribas que eran fariseos. De manera que muy probablemente se esté refiriendo a ese tipo de personas. Entonces, cabía señalarlo. Ahora, en el tiempo que estamos hablando, los discípulos, el comportamiento de los discípulos, de cualquier rabino, era responsabilidad del maestro.
Por eso es que ellos, estos hombres, no van a preguntarle a los discípulos, sino lo primero que hacen es preguntarle al maestro. No van donde los discípulos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la cultura en aquel entonces señalaba que el responsable del discípulo era precisamente el maestro. Por eso es que ellos van donde el Señor Jesucristo y le preguntan por esto. Le dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué significaba el ayuno? ¿Por qué los discípulos de Juan y los seguidores de los fariseos ayunaban? En la Biblia nosotros encontramos 47 apariciones de el ayuno. Y eso es lo que vamos a tratar de estar desarrollando un poco en parte, más que nada para tener claridad y enfocarlo a lo que nuestro Señor Jesucristo intentó plantear en este contexto. ¿Ok? 47 veces se habla del ayuno. Ahora, la historia del ayuno al pueblo de Dios se remonta a una fiesta particular que Dios le ordenó a su pueblo, que era el día de la expiación. El día de la expiación, también conocido como el Yom Kippur, era un día en el cual el pueblo se reunía y ofrecía un sacrificio por el pecado nacional. Entonces se elegía un carnero, perdón, y se ofrecía en sacrificio por los pecados del pueblo. En esa fiesta, Dios había ordenado que las personas, el pueblo, se afligiera en su corazón. Y de esa manera es que los judíos, en ese tiempo no eran judíos, los israelitas, entendieron que la aflicción del alma, la aflicción del espíritu, se traducía exteriormente por medio del ayuno. En otras palabras, Dios nunca le ordenó que ayunaran. Sin embargo, ellos entendieron que la exteriorización de su aflicción interna a causa de sus pecados la iban a representar por medio de la práctica del ayuno, ¿ya? Dios nunca ordenó el ayuno en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, pero tampoco prohíbe la práctica del ayuno. Y eso es relevante. De hecho, el Señor Jesucristo aquí menciona que sus discípulos mismos iban a tener que ayunar. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito más esa idea. Así que lo primero que teníamos que ver es esto. Dios nunca ordenó el ayuno. Los judíos interpretaron que en el Yom Kippur debían afligir sus almas y abstenerse de alimentos. De manera que en el Antiguo Testamento lo más común es ver precisamente el ayuno como una muestra de aflicción, ¿ya? Como una expresión, primeramente, del remordimiento del pecado, en segundo lugar, una expresión de luto por una pérdida. Eso también era común. Cuando las personas perdían un familiar, un ser querido, era común que ayunaran en muestra de luto. Entonces esa es la segunda práctica, digamos, o el segundo motivo por el cual la gente ayunaba en el tiempo del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, a causa de una disciplina espiritual, o sea, estaba destinada a ayudar a la persona a enfocarse en asuntos espirituales más que en asuntos carnales. Esas eran las tres razones por las cuales se practicaba el ayuno, ¿ok? Las tres razones por las cuales se practicaba el ayuno eran esas. Primero que todo, expresión del remordimiento por el pecado. Segundo lugar, la expresión del luto, ¿cierto? Por una pérdida de un familiar, un ser querido. Y en tercer lugar, una disciplina espiritual destinada a enfocarse en asuntos espirituales más que en el sentido de lo natural y cotidiano. De manera que eso era el entendimiento que tenían los judíos en ese tiempo. Ahora bien, posteriormente los judíos religiosos se autoimpusieron distintos ayunos. De hecho, los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo ayunaban 2 veces a la semana, pero esto no estaba escrito en ninguna parte, simplemente era algo que ellos se autoimpusieron, ¿ok? Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 12, se señala precisamente esto. Lucas capítulo 18, versículo 12 dice, este hombre, una parábola que el Señor está refiriéndose, dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Esa era la práctica cotidiana de los fariseos religiosos en el tiempo del Señor Jesucristo. También los religiosos, los fariseos, entendían el ayuno como una especie de reclamo a Dios. También eso es importante que lo notemos. Por ejemplo, era, Dios, tengo esta petición y yo me voy a abstener de comer hasta que tú la cumplas. Esa era también la idea de la práctica del ayuno.
¿ya? Ellos pensaban que podían de alguna forma coartar a Dios, como por ejemplo lo hacen en una huelga de hambre hoy en día, ¿cierto? Hoy en día la gente tiene la costumbre de hacer huelgas de hambre para reclamar por algo, de manera que no van a comer hasta que se les solucione el problema. Bueno, esa misma idea no es novedosa, sino que viene de antes. Y de alguna forma los fariseos también manifestaban este tipo de ayuno. Ahora, el ayuno no era algo tan terrible como nosotros lo podemos imaginar. Un comentarista llamado William Barclay señala que el ayuno solamente duraba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, era un ayuno de 12 horas. No era un ayuno de tiempo, digamos, completo, o sea, ellos los 2 días de la semana que ayunaban solamente lo hacían por 12 horas, no era tanto tiempo tampoco. Ahora, eso era lo que hacían los fariseos en ese tiempo. Pero también se señala que los discípulos de Juan tenían la costumbre de ayunar. Ahora, ¿por qué? Juan tuvo varios discípulos, entre ellos, por ejemplo, Andrés, el hermano de Pedro. No olvidemos que Andrés, el hermano de Pedro, era justamente un discípulo de Juan el Bautista. Él tuvo varios discípulos. De hecho, en Éfeso también llegó a tener discípulos, al tiempo que 30 años después de que Jesús vino, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, todavía se encuentra con discípulos de Juan el Bautista. De manera que él tuvo varios discípulos, varias personas siguieron a Juan el Bautista. Y ellos entendían también, ellos practicaban el ayuno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos practicaban el ayuno? La razón es que recordemos lo que sucedió cuando comienza el ministerio del Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista es tomado preso. El ministerio público del Señor Jesús en Galilea comenzó en el momento en que supo que Juan el Bautista estaba preso, de manera que en este tiempo probablemente Juan el Bautista estaba preso. Por esa razón, los discípulos de Juan ayunaban, motivo que ellos seguramente querían o añoraban de alguna manera que fuese liberado Juan, o quizá ya a esta altura estaba muerto y estaba muy tristes y dolidos por lo que había sucedido, y por esa razón mantenían ayunos por la aflicción que sentían a la hora de saber que su maestro estaba muerto. El ayuno era una señal de dolor, era una señal de aflicción. Un diccionario señala lo siguiente: en el antiguo Medio Oriente, el ayuno tenía un significado social parecido a celebrar un banquete, pero obviamente totalmente contrario. Ambos podían crear o renovar un enlace social y demostraba el estado actual del individuo o de un grupo, mientras que el banquete era a menudo un despliegue público de riqueza y de éxito. El ayuno era una muestra de humildad y de dolor. De manera que eso es precisamente lo que estaban haciendo los discípulos de Juan. Ellos estaban ayunando por la causal correcta, por una aflicción en su corazón a la hora de saber que su maestro se encontraba preso o probablemente a esta altura ya había sido ejecutado. Entonces eso, amado mío, es lo que tenemos que notar. Ahora bien, el Señor Jesucristo nunca prohibió el ayuno. Incluso, como les dije, él dio a entender que sus discípulos ayunarían, y de hecho es la práctica que nosotros vemos en la iglesia apostólica. Por ejemplo, lo vemos en lugares donde la adoración y el ayuno se practicaban en la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. Dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Entonces, nunca fue una ordenanza, pero sí el Señor sabía que esta iba a ser una práctica común en la vida de la iglesia. De hecho, los padres de la iglesia entendieron que el ayuno era una obligación, aunque el Señor Jesucristo nunca lo mandó explícitamente, lo permitió, pero los padres de la iglesia de alguna manera quizá lo malinterpretaron y lo tomaron como una práctica importante. Por ejemplo, la Didaché, que es un compendio de ciertas doctrinas que se creía que fueran enseñados por los apóstoles, señalaba que el ayuno era parte importante, por ejemplo, para orar por los enemigos, que cuando se oraba por los enemigos, obedeciendo a la ordenanza que nuestro Señor había mandado, ellos debían ayunar también
a causa de los enemigos. También el ayuno, la DDH lo señala como algo que debía practicar aquella persona que se iba a bautizar. Si alguien se iba a bautizar, debía ayunar por lo menos 3 días antes de bautizarse. Y a la persona que bautizaba también debía ayunar un día antes. Eso era lo que la DDH señala. Esto, vuelvo a repetir, simplemente a modo informativo, eso no significa que el Señor lo haya ordenado, pero sí era una práctica que la Iglesia Apostólica también lo enseñaba. Y por último, la tercera alusión que se hace en la Didaché con respecto al ayuno tiene que ver con la disciplina de ayunar 2 días a la semana. Así como los fariseos ayunaban 2 días a la semana, los padres de la Iglesia, esto estamos hablando del siglo II después de Cristo, ni siquiera la Iglesia Apostólica, la Iglesia primitiva estamos hablando, ellos acuñaron la idea de que la iglesia debía ayunar por lo menos 2 días a la semana. Así que el Señor permitió el ayuno como una disciplina espiritual siempre y cuando ésta no provocara lo que provocaban los fariseos. En los fariseos, el ayuno provocaba un halo de jactancia. Ellos lo que querían era demostrar su espiritualidad. Entonces, ¿qué hacían? No se cambiaban ropa. Incluso algunos señalan que se coloreaban la cara para verse más demacrados. Esa era la idea de los fariseos. Ellos querían aparentar una piedad, una espiritualidad y sentirse superiores a los demás. Y eso es lo que el Señor Jesucristo critica. Él no ordena el ayuno, permite el ayuno, siempre y cuando este ayuno no cumpla el objetivo de dar, de alguna manera, a pensar a los demás que se es más espiritual por ayunar o no ayunar. Lo he dicho siempre, el ayuno es importante, es una disciplina espiritual, pero siempre y cuando se haga con el objetivo, se cumpla con el objetivo que este debe tener. No se trata solamente de abstenerse de comer. Por ejemplo, ayunar en el sentido de ayunar explícito de dejar de alimentarse, yo ayuno, pero en el sentido de dejar de comer con el fin de enfocarse en una espiritualidad más profunda con el Señor, es una práctica que no está muy común o muy arraigada. Entonces no se trata tan solo de dejar de comer, sino que el ayuno, que es enseñado por la iglesia primitiva como una disciplina espiritual, hace relación a un ayuno de búsqueda de Dios, de desconectarse de lo terrenal para buscar aquello que es espiritual. ¿Ya? Algunos practicaban el ayuno como un acto meritorio de renuncia voluntaria, algo que en última instancia simplemente pretendía impresionar o controlar, ¿cierto? De algún modo a Dios, como les comenté hace un rato. O sea, se ayunaba, por lo menos los fariseos lo hacían así, con el fin de conseguir algo de parte de Dios. Así que el Señor Jesucristo nunca se opuso al ayuno, asumió que sus discípulos iban a ayunar. De hecho, eso aparece en Mateo capítulo 6, versículo 16, cuando le dice a sus discípulos, ustedes cuando ayunen, no sean como los hipócritas, ¿ok? Así que eso sí, eso es importante. Amados, el ayuno siempre es importante cuando surge de preocupaciones profundas que nos llevan a no comer. Cuando se nos dicta no cuando se dicta por un cierto reglamento, o sea, no porque nosotros digamos, ya todos los lunes vamos a ayunar, todos vamos a ayunar. No, el ayuno es un acto voluntario, una disciplina espiritual, pero que tiene que ser hecha con mucho discernimiento de lo que estamos haciendo. Lo vuelvo a repetir, no simplemente tiene que ver con dejar de comer, ¿ok? Ahora, entendimos, ¿cierto? Después de todo esto, por qué razón ayunaban los fariseos, y este motivo era netamente de orgullo, de jactancia, y también comprendimos el motivo por el cual ayunaban los discípulos de Juan. Pero, ¿por qué no ayunaban los discípulos de Jesús? Marcos capítulo 2, versículo 19. La respuesta de nuestro Señor es tremenda. Versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Esta respuesta es tremenda porque nos muestra la sabiduría de Dios, pero también nos muestra tristemente esta fijación que hay en el ser humano por cuestionar a Dios. Y eso es verdad. Estos hombres, ya vimos, llevan 2 cuestionamientos a Dios. Primero, por el perdonar los pecados de este hombre paralítico, y en segundo lugar, por
que el Señor se reúne con pecadores. Amados, el ser humano siempre trata de cuestionar a Dios. Siempre trata de cuestionar lo que Dios hace o también lo que Dios no hace. Y eso muestra el estado de putrefacción espiritual en la cual se encuentra. Imagínense, un ser humano hecho de barro objetando al único Dios verdadero. Eso es lo que tristemente encontramos nosotros muchas veces. El mundo cree que puede dejar en jaque a Dios cuando hace ciertas preguntas. Cuestiona a Dios con cosas que aparentemente dejarían a Dios fuera de la ecuación, pero esto no es así. Yo sé que tal vez muchas veces a ustedes le han hecho esta pregunta: oye, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite la muerte de personas inocentes? ¿Cierto? Y de alguna manera ellos creen que van a dejar en jaque a Dios porque no hay una respuesta al respecto. También muchas veces dicen, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite la muerte de personas inocentes? ¿Por qué Dios permite los desastres naturales? ¿Por qué Dios permite que los niños mueran de hambre? Y con esas preguntas que hacen, esos cuestionamientos que hacen, los incrédulos pretenden dejar afuera a Dios, cuando en realidad eso es imposible. El problema no es la pregunta simplemente nos muestra el corazón duro de estas personas. El problema es que no quieren recibir la respuesta, porque para todas estas cosas hay respuestas. Y la Biblia es clara en mostrar respuestas: por qué hay maldad, por qué hay niños inocentes que mueren de hambre, por qué hay personas inocentes que mueren en otros lugares, por qué ocurren los desastres naturales. La Escritura señala claramente que el principio más grande y la respuesta a esto es el pecado del ser humano. Simple y llano, pero a las personas no les gusta la respuesta. Ese es el problema. Muchas veces tratas de preguntarle a Dios, pero no te gusta la respuesta que Él te da. Y Dios te da respuesta no para que quedes conforme, sino que Él te da la respuesta que tú necesitas. Y eso creo yo que es algo de un mal de siempre del ser humano, pero por sobre todo en nuestra generación. Amados, siempre nosotros pedimos, pero Dios no nos da lo que queremos. Dios nos da lo que necesitamos. Y la respuesta que nuestro Señor Jesucristo dio acá es lo que ellos necesitaban oír. Fue realmente magistral. Estos hombres creían dárselas de sabios, pero de ninguna manera pudieron dejar callado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la imagen que él emplea es la imagen de una boda. Y eso es tremendo, porque en el Antiguo Testamento, Dios se empecina en mostrar su relación con su iglesia, con su pueblo, ¿cierto? Como un esposo. Él en Oseas le llama que el pueblo es su esposa, de manera que él vendría siendo el esposo. Y también hay muchas oportunidades donde se habla de que Dios llega a ser el esposo de su pueblo. Uno de ejemplos claro es Jeremías, capítulo 31, versículo 32. En Jeremías capítulo 31, verso 32, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. O sea, yo fui un marido para ellos. Se está hablando de la figura del esposo. También en el Nuevo Testamento la situación o la imagen de la boda se ve como algo de alegría, porque precisamente eso significaba. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos. Note, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Se da cuenta? De manera que la imagen de la boda es una imagen de gozo y de alegría, totalmente contrario a la imagen que ellos estaban presentando, que era la imagen del ayuno, porque el ayuno representaba la aflicción de una persona. Por lo menos ese era el verdadero sentido, aunque tristemente los fariseos lo habían tergiversado. Entonces esto es lo primero que nosotros vemos acá. El Señor estaba aquí con sus discípulos. Él era el marido que estaba en una boda. Y sus discípulos eran los convidados, los invitados a esa boda. Y estaba absolutamente prohibido para alguien que estaba invitado a una boda estar triste. ¿Por qué? Porque las bodas eran algo totalmente majestuoso, en el sentido de que dentro de la vida de los judíos de esa época no había muchos motivos para celebrar.
La gente era pobre, no tenía muchos recursos que digamos. Y las únicas veces que ellos celebraban en grande y todo el pueblo se gozaba, los vecinos se alegraban, era precisamente cuando había una boda. ¿Cómo? El ejemplo que nuestro Señor Jesús está mostrando nos grafica que era imposible que los discípulos estuvieran tristes porque ellos estaban en una boda, estaban con el Mesías prometido, estaban con el cumplimiento de aquellas promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Estaban con el esposo. ¿Cómo iban a estar tristes? Eso es lo que la Nueva Traducción Viviente traduce ahí. Dice, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Es imposible, porque en una boda hay comida. Entonces, un invitado a la boda no puede estar ayunando. Eso es tremendo. Las bodas requerían por lo menos 7 días de festividades y no se podía ayunar ni tampoco participar en ningún acto de duelo ni trabajo pesado durante el tiempo de una boda. Entonces, era totalmente desubicado que alguien estuviera de luto o ayunando cuando estuviese invitado a una boda. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo ahí. Él vino a cambiar el paradigma. El mundo estaba triste, el mundo estaba viviendo aflicción a causa de la devastación que estaban viviendo. Particularmente el pueblo de Israel estaba entristecido a causa de la opresión del Imperio Romano por sobre ellos. Fueron tiempos muy turbulentos en los cuales nuestro Señor Jesucristo vino acá. De manera que la gente lo único que quería era que apareciera este libertador, que apareciera el Mesías prometido. Por eso vivían en aflicción, por eso estaban tristes. Y la vida de alguien sin que Cristo esté acá presente es una vida muy triste. Y se entiende la aflicción. Pero en esta oportunidad, los discípulos no podían ayunar porque ellos no tenían razón para estar afligidos. Ellos estaban con el cumplimiento de la promesa del Padre dada desde antes de la fundación del mundo. El Señor vino a cambiar el paradigma de la tristeza en alegría. Por eso es que ellos no podían estar tristes. Por eso es que ellos no podían estar afligidos. Por eso es que ellos no podían ayunar. Amados, cuando el reino de los cielos llega a la vida de alguien, el gozo emerge, el gozo brota, la celebración, porque el Rey del cielo ha llegado a esa vida. El creyente hoy día debe tener gozo. ¿Por qué razón? Porque el Rey está con uno. Debemos estar alegres, celebrar, no tener un semblante demacrado. ¿Por qué? Porque estamos con el amado. Estamos en el amado. Ahora, una relación con Jesús no es una relación aburrida, no es una relación solemne, es una celebración, amados, es un banquete espiritual. Es un banquete espiritual donde la aflicción queda total y absolutamente de lado. Amados, el Señor Jesucristo cargó la ira que debía ser depositada sobre mí, sobre ti. La cargó Él en sus espaldas. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que asumir esa culpa. Dios cargó el pecado tuyo y mío. Si es que hemos creído en el Evangelio y nos hemos arrepentido de nuestros pecados en Cristo, para que tú ya no estés afligido, para que tú ya no estés triste, para que tú estés gozoso con esta esperanza bienaventurada que tenemos en Él. ¿Podemos los cristianos estar tristes? Evidentemente sí, puede suceder, puede suceder. Pasamos por situaciones difíciles, claro, pero siempre gozosos, siempre gozosos. El gozo se diferencia de la alegría en que el gozo no depende de las situaciones. La alegría está sujeta a los eventos, a las situaciones, mientras que el gozo es un estado del ser, es un estado del corazón, del creyente que tiene cimentada su esperanza en el Señor Jesucristo. Así que de ninguna manera nosotros, teniendo a Cristo con nosotros, podríamos estar afligidos y sufriendo. Podemos sufrir, claro, pero nuestra actitud nunca debiese ser aquella, porque estamos con el Señor, estamos con el esposo, el Mesías ya vino, el Mesías ya vino. Ahora, un autor señaló lo siguiente, él dijo, los cristianos deberían ser las personas más alegres del mundo. Somos los recipientes
y ahora los mensajeros de la noticia más grande que jamás se ha oído. Y eso es una verdad. Recibimos vida cuando estábamos muertos y hemos sido comisionados por Dios para que ahora también nosotros llevemos ese mensaje de vida a las personas que están muertas en sus delitos y pecados. Amados, cuando el Señor vino, eso cambió la tristeza del mundo por el gozo, cambió la escasez por la abundancia, cambió la soledad por la compañía. Evidentemente el ayuno es una disciplina importante, pero la única vez que vemos el ayuno en la vida del Señor fue justo en el tiempo de su tentación en el desierto. Pero la vida del Señor fue de participar en bodas, fue una vida en la cual Él estaba con gente. Normalmente a Él se le acusaba de ser un glotón, porque pasaba invitado y Él iba a esas invitaciones, porque Él venía también a traer gozo en ese sentido. El mensaje de esperanza, evidentemente, llamar al pecador al arrepentimiento, confrontar el pecado de las personas, pero todo eso con el fin de traer alegría y restauración a estas personas que se encontraban muertas en sus delitos y pecados. El ministerio de Jesús, dijo un autor, tiene más que ver con la comunión de la mesa, incluso con alimentar a grandes multitudes en el desierto, que con el ayuno ascético. Así que, amados, afligirnos cuando el Señor está entre nosotros es algo totalmente desubicado. Es como aquel que cuenta chistes en un funeral, totalmente fuera de lugar. Y eso es lo que el Señor le da a entender a estos hombres. ¿Ustedes quieren que mis discípulos estén tristes? ¿Ustedes quieren que mis discípulos estén afligidos? ¿Pero cómo? Si estoy yo con ellos. ¿Cómo? Si he venido a traerles alegría, si he venido a traer la buena noticia del Evangelio. Así que, amados, debemos estar gozosos. Debemos siempre estar gozosos. ¿Estás tú gozoso? ¿Realmente se muestra que has estado con Cristo? ¿O siempre tu cara es quizá un poco amargada, como si estuvieses sufriendo siempre? ¿Acaso el Señor Jesús no cambió tu aflicción por celebración? Amados, es necesario que entendamos eso. Por eso es que el catolicismo romano es tan nefasto. ¿Por qué? Porque tiene templos que son lúgubres realmente, lugares sombríos con imágenes tétricas que muestran a un Dios muerto, a un Dios totalmente ajeno, un Dios donde tú hablas y se escucha eco, con sacerdotes que hablan con un tono, llamémoslo, melancólico, sin alma, sin sangre. Exhiben a un Jesucristo muerto y no a un rey victorioso. Por eso es tan nefasto el catolicismo romano. Amados, y no solo el catolicismo romano, cualquier religión hace lo mismo, sin ser precisamente católico romano. ¿Usted ha visto alguna vez a un testigo de Jehová fiel, gozoso? Son súper amargados. ¿Por qué? Porque tienen que vivir una vida recta para poder alcanzar la eternidad aquí en esta tierra. ¿Has visto usted a un judío ortodoxo reírse? Aquellos que han tenido la posibilidad de ir a Tierra Santa, a Israel, ¿cierto? Han visto cómo están los judíos ortodoxos por todas partes. Ellos siempre con un semblante totalmente triste, totalmente demacrado, serio, no se ríen con nada. Terrible. Esa es la religiosidad. Una religión sin el Mesías presente es una religión muerta, una religión triste. Eso es. ¿Cómo nosotros estamos viviendo el cristianismo? Es una pregunta importante que tenemos que hacernos. Ahora, otra cosa que también tenemos que mencionar es lo que dice el versículo 20. Ellos estaban con su maestro de manera que estaban gozosos. Pero llegaría un día en el cual su gozo se vería opacado. Versículo 20, acompáñenme por favor. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Vendrán días cuando el esposo los será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. El Señor de alguna manera estaba haciendo una alusión aquí indirecta a su muerte. Esta es la primera alusión indirecta que él hace a su muerte.
Sabemos que ya avanzado en su ministerio, hace muchas anunciaciones, pero aquí, cuando está comenzando, de alguna manera, vemos cómo es que nuestro Señor está ya advirtiendo que llegaría un momento en que sus discípulos, aquellos que estaban gozosos porque Él estaba con ellos, ya no lo estarían más. Y el texto dice aquí, el esposo les será quitado. Ahora, es muy probable que esta alusión, ese verbo quitado, haga la idea de la versión griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, la versión de los 70. Particularmente del texto que encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 8. En Isaías 53, 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto es evidentemente una alusión al Mesías. De manera que hay algunos que entienden que esta expresión que el Señor realiza será quitado, el esposo le será quitado, es una alusión indirecta a ese pasaje que ellos comprendían bien en el idioma griego de la versión de la Septuaginta de Isaías 53. 8. De manera que cuando él dice, llegará el día en que ayunarán, o llegarán los días en los cuales ellos ayunarán, hace alusión directa al momento en el cual el Señor Jesucristo sería quitado del medio de ellos. Era una anunciación directa de su martirio y de su cruz. Y eso es lo que sucedió. La tristeza, muchas veces nosotros no podemos asimilar la tristeza que ellos deben haber sentido luego de un ministerio con el Señor Jesucristo, luego de haberle acompañado tanto tiempo, luego de haber sido utilizados por Dios para expulsar demonios, para sanar enfermos. Cómo ellos deben haberse sentido en el momento en el cual la guardia del sacerdote, del templo, viene a tomar preso al Señor Jesucristo. Tiene que haber sido un momento de aflicción tremenda, de miedo, obviamente, pero también de aflicción. Imaginémonos cuando los discípulos se dispersaron, cuando Judas se mató, cuando Pedro estaba solo, luego de haberse sentido tan mal, después de haber negado al Señor 3 veces. El único que estuvo con el Señor fue Juan, el discípulo amado. Los demás todos huyeron, pero ¿cómo deben haberse sentido durante ese tiempo? Evidentemente con aflicción en su corazón, en su espíritu. Pero ese momento, esa tristeza era necesaria, porque ese momento de aflicción que ellos sintieron era el momento en el cual el Señor Jesucristo, el Mesías, estaba pagando por los pecados de ellos mismos. Amados, hoy estamos gozosos, pero cuando nos encontramos con las consecuencias de nuestro pecado, evidentemente tiene que venir aflicción. El Señor Jesucristo, en el momento de la cruz, cuando le fue quitado a los discípulos, estaba pagando la deuda que ellos tenían, la deuda que tú tenías o que tú tienes si es que no has creído el Evangelio y no te has arrepentido de tus pecados. Esa celebración por estar con el Señor Jesucristo se vio interrumpido por un momento de aflicción. Amados, eso fue necesario. La cruz de Cristo era necesaria porque la justicia de Dios así lo pedía. Alguien tenía que pagar. Uno de los grandes problemas de las personas hoy en día con respecto al Evangelio es que creen que Cristo murió por los pecados de todos. Qué bueno. Dicen, bueno, Cristo murió por los pecados de todos. Y toman el mensaje del Evangelio tan a la ligera. ¿Sabes por qué Cristo murió? Murió por tu pecado. Murió por mi pecado. Por aquello que deshonra el nombre de Dios. Por aquello que tú y yo hicimos o tristemente hacemos. Voluntariamente, deliberadamente, despreciando el nombre de Dios. Y era necesario que Cristo pagara por nosotros, por todo aquel que se arrepiente y cree en el mensaje del Evangelio. Cristo vino para darnos gozo, pero hubo un momento en el cual no hubo gozo y precisamente ese fue el momento en el cual Él estuvo solo en la cruz. El Padre lo acompañó, pero llegó un momento en el cual el Padre no podía
estar con aquel que estaba cargando en sus espaldas el pecado de su pueblo. Y el Señor Jesucristo dijo, Dios mío, citando al Salmo, ¿por qué me has desamparado? Era necesario ese momento de aflicción para que tú y yo tuviésemos gozo y una esperanza eterna en el amado, en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, ese momento de aflicción se transformó luego del tercer día en gozo nuevamente, cuando luego de haber visto que las mujeres le anunciaban la resurrección, Pedro corrió al lugar, se dio cuenta que Cristo no estaba, y en ese momento, cuando ya están todos en el lugar reunidos y ven entrar a nuestro Señor Jesucristo, el gozo irrumpe nuevamente, un gozo inefable, un gozo que no puede ser descrito con palabras, es el que albergó a esos cristianos, lo cual ese gozo acompañó sus vidas hasta el punto de ser martirizados y morir con gozo. Pedro no quiso ser crucificado como Cristo, de manera que pidió ser crucificado de cabeza, de acuerdo a lo que nos cuenta la tradición, porque él no era digno de morir como su Señor. Pero esa aflicción, ese martirio en la cruz que Pedro asumió, lo hizo con gozo. Todos los demás discípulos, la mayoría, por lo menos lo que los historiadores de la iglesia señalan, murieron de forma terrible, martirizados, pero con gozo en su corazón, porque el reino de los cielos estaba con ellos. Amados, Cristo viene a cambiar nuestra tristeza en alegría. Y ese es el primer paradigma que él vino a romper. El segundo paradigma que vemos acá, amados míos, es que el Señor cambia lo viejo por lo nuevo. Lo viejo por lo nuevo. Acompáñenme, por favor. Versículo 21 y versículo 22. Versículo 21 y versículo 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amados, la sabiduría, la profundidad con la cual el Señor sigue respondiendo es increíble, increíble, digna de el mejor maestro que ha pisado la tierra. Verdaderamente todos aquellos que enseñamos, cuando vemos los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo daba, eran magistrales, eran tremendos, eran a prueba de cualquier persona, por muy sencilla que fuera, podría entender lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Esto es tremendo. Los dos ejemplos prácticos de la vida diaria muestran que lo que él traía era algo totalmente nuevo y distinto a lo que ya existía. Por eso, lo primero era cambiar la tristeza y la aflicción en gozo, en alegría. Y el segundo paradigma a romper era mostrar que él no traía una reforma, él traía algo nuevo. Jesucristo no vino para reformar las vidas de las personas. Jesucristo vino para darles vida nueva, porque no había vida. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace, todo nuevo. Eso es lo que Él venía a hacer. No venía a mostrar un remiendo, no venía a mostrar algo que podía completar lo que ya estaba, no. Él vino a mostrar algo totalmente nuevo. Por medio de estos ejemplos prácticos nos muestra este paradigma. Cuando una prenda de vestir, una ropa, se rompía, no se le debía poner un paño nuevo o una tela nueva. ¿Por qué razón? Porque cuando lavaran la tela, cuando lavaran esta prenda, el género, ustedes lo saben, la tela se tiende a encoger cuando entra en contacto con el agua. Entonces, ¿qué iba a pasar? La rotura se iba a hacer peor porque al encogerse este paño nuevo, la tela antigua no iba a tener la fuerza para soportar la tensión y se iba a rasgar. Ese es el ejemplo que el Señor está dando aquí en primer lugar. Y el otro ejemplo es similar. El odre era un recipiente de vino en el cual se llevaba a cabo el proceso de fermentación del vino. O sea, luego de que las uvas eran molidas, se echaban en estos cueros de animal. Un odre era un cuero de animal y se echaba ahí. De manera que el proceso de fermentación comenzaba a dar lugar en el odre, precisamente, en este cuero.
Entonces, cuando el vino iba envejeciendo e iba fermentando, el odre, el pedazo de cuero, comenzaba a expandirse, producto de la fermentación del vino. Ustedes saben, el vino produce, cuando fermenta, genera ciertos gases que estos expandían y cambiaban la composición química de este cuero. Así que, ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? El vino nuevo no puede ser echado en odres viejas. O sea, el vino nuevo no puede echarse en un odre que ya sufrió algo, ya tuvo una transformación, ya fue usado porque ya llegó a su máximo potencial ese cuero. De manera que si se echaba un vino nuevo en un odre viejo, en un cuero viejo, este se iba a reventar. ¿Por qué? Porque el cuero ya había dado todo lo que tenía que dar. Y si el vino fermentaba, iba a suceder eso. Se iba a romper el odre y también se iba a derramar el vino. Quiero tomarme la libertad para explicar con un ejemplo actual lo que el Señor Jesucristo más o menos trató de darle a entender. Esto es lo que se conoce como una equivalencia dinámica, la misma esencia del ejemplo, pero traduciéndolo a términos sencillos. Si usted tuviera un auto a benzina, ¿cierto? Un auto a benzina, y usted lo envía al taller mecánico porque está malo y le dicen que tienen que cambiar el motor, pero que ahora le van a poner un motor petrolero. Perfecto, usted le cambian el motor nuevo, un motor petrolero, y antes su auto era de benzina. Ahora, si usted un día, cuando le entregan el auto, se equivoca y va a la estación de servicio a que le rellenen con benzina, va a suceder algo terrible. Primero que todo, va a echar a perder el motor probablemente, y en segundo lugar, va a perder toda la carga de benzina que le echó al auto. Eso es básicamente la esencia de lo que el Señor Jesús está diciendo acá. No puedes a algo nuevo echarle algo viejo. Lo que el Señor Jesucristo vino a traer por medio de su venida es algo nuevo, totalmente distinto a lo que se conocía en la época. Amados, el Señor vino a mostrar que la ley no estaría en tablas de piedra como lo estaban en ese tiempo, sino que ahora iban a estar en el corazón de su pueblo. El Señor vino a mostrar un nuevo y un mejor pacto, de acuerdo a lo que Jeremías capítulo 31 describe. El Señor vino a mostrar que el sacrificio aceptable a Dios no eran corderos o carneros o machos cabríos, sino que el único sacrificio aceptable para Dios era el cuerpo de su propio cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a revelar que el único que puede interceder por el hombre delante de Dios no era el sumo sacerdote, sino que era Él, el verdadero y único sumo sacerdote, quien puede ser mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Señor vino a mostrar que el hombre no puede tener comunión con Dios por medio de un templo, de un lugar físico, sino por intermedio de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo vino a mostrar algo totalmente nuevo, algo distinto a lo que ya estaba. Por eso se llama Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Son parte del mismo pacto, pero son totalmente diferentes porque todo tiene cumplimiento en el Señor Jesucristo. El Señor vino a revelar que su pueblo no era solamente una nación o una etnia. Él vino a mostrar que su pueblo iba a estar conformado por personas de todo pueblo, lengua y nación. El Señor vino a mostrar algo nuevo. El Señor vino a mostrar que el hombre no podía ser salvo por obras, por sus propias obras, sino que la única manera en que el ser humano fuese salvado era por medio de la única obra de Cristo. Amados, eso es lo que nos vino a mostrar, algo nuevo, algo distinto, totalmente diferente a lo que las personas estaban acostumbradas a oír. Un autor señaló lo siguiente: el evangelio cumplió con el judaísmo y lo reemplazó. El nuevo pacto reemplazó al antiguo. Por eso, amados, es tan nefasto esta nueva ola que ha surgido ahora del judaísmo mesiánico o el cristianismo mesiánico. De verdad es una tontera por donde se le mire, porque tratan de conciliar tradiciones judías que son vernáculas, ni siquiera tienen que ver con el judaísmo del tiempo del Señor Jesucristo, sino que son actuales, estamos hablando del siglo XII, y tratan de conciliar esas cosas, y cuando hablan, dicen shalom, hablan del Hashem, y utilizan palabras en hebreo como si eso les diera un cierto nivel de espiritualidad mayor,
y tratan de conciliar lo antiguo con lo nuevo cuando no. El Señor Jesucristo vino a cambiar las cosas, vino a mostrar algo nuevo. Ya no es necesario que el cristiano observe el sábado. ¿Por qué? Porque hay un mejor sábado. El sábado el Señor Jesucristo estuvo en la tumba, pero el domingo, el primer día de la semana, el Señor Jesucristo resucitó y eso es lo que celebramos los cristianos. La resurrección. No puede haber reposo genuino sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan nefasto el judaísmo mesiánico que vemos hoy día nosotros. Es como mezclar agua con aceite, no se puede. Lo viejo ya pasó. Aquellas cosas que la ley daba hacían alusión a Cristo. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 1, señala que todas aquellas cosas antiguas eran solamente sombra de las verdades venideras. Todo lo ceremonial se cumplió en Cristo. Ya no es necesario ofrecer sacrificios. Cristo se ofreció. Ya no es necesario ofrecer palomas para la purificación. Cristo nos purificó. Ya no es necesario un templo físico. Habitamos. Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. No podemos conciliar lo antiguo por lo nuevo. Lo mismo le pasó a la iglesia de Galacia, la iglesia de Colosas, que trataron de volver a aquellas cosas antiguas y rescatar lo antiguo. No, Cristo viene a hacer nueva todas las cosas. William MacDonald dijo, el cristianismo siempre ha sufrido por el intento de los hombres de mezclarlo con el legalismo. Jesús enseñaba que ambas cosas son incompatibles. La ley y la gracia son principios opuestos. Amados míos, no solamente estas religiones o estas visiones del evangelio son torcidas, sino que también muchas veces nosotros vemos cosas que son opuestas y vivimos quizá con el odre antiguo. Pensamos como el odre antiguo. Pensamos como el paño viejo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Las religiones del mundo todavía piensan que se puede llegar a Dios o a cierto nivel de elevación espiritual producto de las obras. No, el cristianismo no es así. El cristianismo te ofrece algo totalmente nuevo y distinto. No es el hombre acercándose a Dios, sino que es Dios acercándose al hombre. No es la justicia personal la que te hace merecedor de la vida eterna, es la misericordia de un Dios justo, santo, amoroso y misericordioso la que te invita a participar en su reino. Amados, Cristo vino a traer nuevas cosas, nuevas cosas. Las cosas que estaban profetizadas, pero de manera perfecta. Por eso el judaísmo de ese tiempo no tenía ningún lugar. Por eso el fariseísmo de ese tiempo no tenía ningún lugar. Ahora, tristemente eso también pasa muchas veces en la iglesia. Todavía las personas viven con sus concepciones, siendo cristianos de verdad, viven con sus concepciones antiguas. Viven pensando como antes pensaban. Creen que, muchos cristianos creen todavía que Dios los ama en función a cómo se portan. Amados, si Dios nos amara en función a cómo nos portamos, verdaderamente Dios no nos amaría, no podría amarnos, porque le fallamos todos los días. Todos los días pecamos, en acción, pensamiento u omisión. Todos los días pecamos. Si pudiésemos agradarle a Dios conforme a nuestro comportamiento, Dios estaría todos los días enojado con nosotros. Pero todavía hay personas creyentes que piensan que agradan a Dios con su comportamiento. El comportamiento, la vida santa es un fruto. Es un fruto. No es una obra, un medio para acercarnos a Dios. Lo único que nos podía acercar es Jesucristo y eso es lo que Él nos vino a mostrar. Muchas personas todavía piensan que hacen sacrificios para agradar a Dios. En la antigüedad así era. Había que llevar un sacrificio agradable. Hoy muchas personas están engañadas tristemente, y piensan que porque, no sé, dan una ofrenda a Dios, ellos se sienten bien porque es un sacrificio. Y piensan que con eso agradan a Dios, por eso estas personas, estos falsos profetas se aprovechan tanto de ellos, porque le dicen, bueno, ¿quieres que Dios te bendiga? Pacta. Entonces la gente dice, hay un sacrificio que voy a hacer para agradarle a Dios, lo hago. ¿Por qué? Porque todavía tienen en su mente
su antigua manera de pensar, no han cambiado su mente a lo nuevo que trajo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús vino a mostrar que el hombre no puede hacer nada, que el hombre está totalmente incapacitado, totalmente fuera de la gloria de Dios si no fuera por el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amado, si te está pasando eso, si estás creyendo de alguna manera que es por obras, es por tu comportamiento, si todavía crees que vas a agradarle a Dios por medio de eso, tienes la oportunidad de arrepentirte todavía y volverte a la gracia, a la misericordia, no caer de la gracia, sino que mantenerte firme ahí. Es por su misericordia, es por la obra de Cristo y nada que nosotros hayamos hecho. Amados míos, para concluir, el Señor vino a cambiar los paradigmas. Él vino a cambiar nuestra aflicción en alegría, en gozo. Y Él también vino a hacer nuevas todas las cosas. Tú ya no debes ser como tú. Tú debes ser como Cristo. Yo ya no debo ser yo. Yo debo ser como Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, lo nuevo ahora debe ser el paradigma del Evangelio del reino del Señor Jesucristo. Amados, que Dios nos bendiga por intermedio de su palabra, que su Espíritu Santo nos anime más y más a